Continuamos con más aquí en Mega Noticias y como siempre tengo el gusto de saludar aquí en el estudio al periodista, reportero del Subcaliforniano y corresponsal de Cabo Vil, mi compañero Elías Medina. Elías. Bueno, señor Gabriel, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hay dos temas, pero yo creo que partiendo de la pregunta que le hago a la gente, pues platicar un poco cómo se dio, cómo viste a las autoridades, cómo viste este huracán Newton. Bueno, pues lo vi como han sido los últimos huracanes, muchos esfuerzos de parte de la autoridad haciendo el llamado a la ciudadanía que extremen precauciones, las compras de pánico, salvo que en esta ocasión pues teníamos el temor o el demonio muy reciente de Odil y de los saqueos masivos que se registraron. Hay que decirlo, tú lo sacaste aquí en tu noticiero, un día antes al impacto del huracán llegó un avión con Policía Federal a Los Cabos para resguardar los comercios. Aún así fueron como 5 o 6 intentos y 2 o 3 de los cuales llegaron a concretarse, ahora ya con pillos más sofisticados, con vehículos, con pasamontañas. Un operativo más. Sin embargo, yo no sé si derivado de que el huracán no causó tantos estragos o de la presencia de las fuerzas, pero afortunadamente no se registró este saqueo masivo. Sin embargo, ahí queda el antecedente y eso marca de alguna manera al perfil, a la personalidad que está teniendo Los Cabos, que por mucho que se mencione y se presuma que es un destino de clase mundial y todo, en el fondo sigue siendo una sociedad con muchos problemas de identidad, con muchos problemas de inseguridad. Eso que una vez platicamos, esa presión social que existe. Sí, y yo más bien diría una irritación. Social, sí. ¿no? Por los contrastes tan abismales que hay entre casas de 25 millones de dólares y gente que no tiene absolutamente nada, que vive en un cuartito de cartón en zona de alto riesgo, que de sus niños andan vendiendo chicles en el malecón, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese ingrediente nos volvió a marcar este evento, este huracán, y digamos, pues desde luego el que más ha impactado es la tragedia de este barco camaronero, del cual quiero comentarte, tengo información que hace unos minutos se encontró, o mejor dicho, se reportó ya el hallazgo del 5º tripulante. Y bueno, aquí la tragedia es que primero pues hubo 5 muertos, segundo que no fue resultado de un incidente o de un accidente, sino que todo parece indicar que fue derivado de una negligencia, de una responsabilidad que incluso puede derivar en una cuestión penal para el caso del capitán de puerto de Cabo San Lucas, que les impidió, que les negó el resguardo, la entrada al puerto a este barco que venía de Ensenada, y les dijo que ahí no era un puerto de refugio. Un puerto de refugio. Y los mandó a Puerto Los Cabos. ¿A San José? A San José. Tampoco entraron ahí, no sé si porque no los dejaron entrar o desconozco la razón. Se enfilaron a La Paz. El asunto es de que se enfilaron a La Paz y bueno, pues ya conocemos las consecuencias. Frente a Cabo Pulmo se hundió y 5 personas fallecieron. Esto es una verdadera tragedia. Lo más grave de esto, Gabriel, es que los funcionarios están haciendo bolas. El capitán de Puerto de La Paz, que es el jefe de todos los capitanes de puerto, desde Guerrero, Negro hasta Los Cabos, hoy nos aseguró en una entrevista que el barco nunca solicitó permiso para ingresar a Cabo San Lucas. Sin embargo, casi en el mismo momento, en Los Cabos se estaba llevando a cabo la reunión de protección civil y allá el comandante del sector naval, Sosa, de apellido, lo desmintió y dijo que la Armada escuchó las conversaciones entre el barco y la Capitanía de Puerto, donde estaba solicitando, pidiendo ingresar al puerto y no se lo permitió la Capitanía, de tal manera que alguien está mintiendo ahí. Y derivado de esas mentiras pues hubo 5 personas fallecidas, y esto es algo verdaderamente, a mí me parece muy grave, muy irresponsable, porque, pues repito, no se trata de carreteras, no se trata de infraestructura, sino hay 5 familias que en este momento deben estar pidiendo, primero, pues recuperar a sus seres queridos, y segundo, lo que vamos a ver en los próximos días es que estas familias pidan que se aplique la ley y se deslinden las responsabilidades, algo que lo que tú debes conseguir conmigo se debe hacer, pero sin ninguna contemplación. Yo todavía me sigue sorprendiendo que pasen estas cosas, teniendo en cuenta que somos un municipio, un estado, bueno, el municipio de Los Cabos, La Paz, Loreto, Comondo y Mulegé, rodeados de mar, y que siga pasando esto y que sigan dándose estas noticias, pero sobre todo
esta manera en que los marinos, que son gente de mar, tanto autoridades de la Capitanía de Puerto, autoridades militares de la Secretaría de Marina y los mismos capitanes, puede haber esta falta de comunicación total, que una mala decisión deriva en una serie, todavía más decisiones, porque cuestionable totalmente el hecho de que el capitán saliendo de Ensenada siga y en vez de regresarse haya decidido. Pero ¿qué está pasando? Primero hay que reconocer aquí el papel de las Fuerzas Armadas. Comentarte que como siempre en este y en todos los eventos han sido ellos, las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Secretaría de Marina, los que se han encargado primero de operar los refugios temporales, sí. Digamos la parte más solidaria del gobierno federal en estos momentos de tensión, de emergencia, y como siempre, pues sobre las Fuerzas Armadas no hay, afortunadamente, en el Estado ninguna autoridad superior, cuando menos del nivel federal, sí. Y gracias a ellos, gracias al comandante del sector naval de Cabo San Lucas, que estamos conociendo los detalles y las responsabilidades de esta tragedia. Si no, se hubiera ido en blanco. Porque totalmente cuestionable. Hay algo que está irregular. Sí, incluso el secretario general Álvaro de la Peña hoy nos hizo unas declaraciones que a mí me dejó temblando. Él nos aseguró que el barco camaronero de la Capitanía de Puerto nunca hubo comunicación por radio. Entonces ahí tenemos 3 versiones y al menos 2 están mintiendo o están mal informadas, lo cual es igualmente grave, ¿no? Totalmente de acuerdo el hecho de que 5 vidas humanas que se podrían haber salvado. Y mira, tuve la oportunidad este día de estar conversando con varios capitanes, expertos, gente de mar que toda su vida ha trabajado, que tienen embarcaciones, que se dedican a eso, y salió el tema de la ley de navegación, y hay varios artículos, recuerdo el 45 y el 46, que hablan y versan sobre las restricciones de un cierre de puerto, por qué restringir, pero sobre todo se debe de abrir cuando esté en peligro la vida, sea quien sea. Cuando hay peligro de muerte, se debe de abrir para resguardar. Eso lo versa en el 45 y en el 46. Entonces, pues aquí pasó todo lo contrario. Aquí violó la ley el capitán de Puerto de los Cabos, es lo que todo indica que sucedió. Sin embargo, hay otra parte de la ley también, en la que dice que si un navegante está en peligro su vida o la de su tripulación, y se le niega la entrada a un puerto, está en su derecho de entrar, Sí. En contra incluso de la voluntad de la autoridad. Aquí no sucedió eso, no sé qué criterio aplicaría el capitán, y si le dijeron que se fuera al puerto de los Cabos, yo creo que difícilmente en una marina estas de superlujo podrían dejar entrar a un barco camaronero. Realmente los barcos camaroneros casi todos son casi chatarra, son barcos muy viejos, son empresas que apenas sobreviven, los patrones a veces son los mismos capitanes, son realmente los pescadores, digamos, son los navegantes pobres en comparación con los yates del superlujo. Muertes por criterios. Por soberbia, diría yo. Por choques de criterios. Sí, soberbia. Bien. Oye, ¿y cómo viste el tema de las autoridades? Creo que este es el primer huracán del gobernador Carlos Mendoza, digamos ya como tal, porque cuando iba entrando le tocó uno, pero fue algo muy, muy leve. Newton ya, digamos, con este se estrena el gobernador Carlos Mendoza. Vi una Comisión Nacional del Agua, un delegado, Martínez Plata se apellida, muy inseguro, muy impreciso, muy nervioso. Y ellos son los que llevan la voz cantante, ellos son los que le dicen al Consejo Estatal de Protección Civil hacia dónde se debe orientar tal o cual acción antes, durante y posterior a la emergencia. Y con este director, tú estarás de acuerdo conmigo, le falta mucho liderazgo, e incluso hasta para dar la información más elemental, los datos duros, era sumamente impreciso. Se puso nervioso. Sí, se puso muy nervioso. Vi a la Comisión Federal de Electricidad muy errática, muy desorganizada. La verdad es que estamos extrañando al doctor Ochoa Reza. Creo que perdimos un excelente director de la CFE, porque cuando estaba él, días antes del huracán, veíamos a personal de la CFE repartida por La Paz y Los Cabos en las colonias esperando el impacto del huracán para lanzar las cuchillas al momento más duro y restablecer el día siguiente. Ahorita es hora que no llegan todavía, o están por llegar algunos, ¿no? Nada. Y mira,
yo debo de reconocer que en los 2-3 recorridos que hice en la ciudad vi más elementos de la Policía Estatal, del mando mixto, de Protección Civil del Gobierno del Estado, pero de Comisión de Bomberos también, pero de la Comisión Federal de Electricidad no he visto ninguno, salvo el día de hoy, ya tratando de subirse a un poste. Sí, Jaime Hernández, el nuevo director, estuvo aquí en un viaje relámpago, vino, tuve la oportunidad de entrevistarlo, bueno, pues desde luego ya comenzaron a traernos personal. Pues sí, pero o sea, es demasiado tarde, hay 3 hospitales que no pueden operar o están operando con deficiencias, hay 3 escuelas en Los Cabos que no van a poder reiniciar clases mañana hay cuando menos 20,000 o 30,000 lo que te iba a decir, casas que no tienen electricidad. Ahora 80% la iluminación, y ahorita sí, parte de las quejas de nuestros suscriptores es no hay luz. Tache para la CFE, Sí, definitivamente y bueno, perdimos a un excelente director y yo creo que lo mandaron a una lucha perdida, porque allá creo que no tiene nada que hacer, además como que no le va ese papel de líder del PRI, especialmente en estos momentos, pues cuando es muy complicado defender al presidente, los priistas están tragando sapos literalmente para defender lo indefendible. Oye, y bueno, ya rápidamente el tema, pues el anuncio del presidente Peña, sacan de la jugada a Luis Videgaray de la Secretaría de Hacienda y llega José Antonio Meade Curibreña. Y bueno, aparece un operador político de Enrique Peña Nieto que se va a la Sedesol. ¿Cómo viste este movimiento? Ya es insalvable. Pues yo lo veo absolutamente intrascendente, ¿no?, ante la opinión pública. No sé políticamente qué le puede representar al presidente. Veo un escenario fatídico para el PRI a nivel nacional, con la imagen del presidente en franca caída. De verdad, no. Es más, me parece que perdimos a un director de la CFE y lo extrañamos, Lo extrañamos. Y luego José Antonio Meade, que a mí me parece, he tenido oportunidad de entrevistarlo 2 o 3 veces, es un funcionario sumamente accesible, sumamente humilde, sumamente agradable, realmente así es, no quiero echarle guayabazos, pero en realidad lo es, tú lo has entrevistado. Sí. Y me parece que hoy por hoy era el cuadro más perfilado o con menos negativos para la candidatura a la presidencia en el 2018. Lo enfriaron Porque ¿sabes qué va a hacer ahora Hacienda? Hacer recortes. No hay que esperar mucho, en los próximos días van a anunciar más recortes a los programas, y entre esos a los programas sociales, y más recortes a los presupuestos. Claro. Y más recortes al personal. Vaya. Entonces lo mandaron parece, yo repito, la última vez que estuve aquí contigo te comenté que a mí me daba la impresión que este presidente está así literalmente haciendo todo para ser odiado y para entregar el poder a un partido distinto al suyo, que me parece que es el Partido Acción Nacional, pero yo puedo estar equivocado. No, es una lectura que muchos, y coincido contigo, le estamos dando, salvo el movimiento que yo hubiera esperado, que era el de Osorio Chong, que ahí lo dejaron. Entonces, pues ahí sigue Osorio Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, ahí también. Elías, tus redes sociales. Tu comentario de Osorio Chong. No, me parece que uno de los grandes responsables de la caída de la imagen del presidente es precisamente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. No encuentro yo la razón por que el presidente lo siga manteniendo en esta posición. De verdad, es algo que va en contra de cualquier lógica política. Vaya. ¿Tus redes sociales ahora sí? En Facebook, Elías Medina P. Ajá. En Twitter, Elías Medina P en Twitter, Elías M. Pinedo en Facebook. Ok, perfecto. Ahí está, para que lo siga y no se pierda sus comentarios. Gracias, Elías. Gracias a ti por la invitación. Vámonos a pausa. Mega Noticias.